Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional, jueves 29 de octubre de 2020. Vista conjunta de causas, roles 9055, 9062, 9074, 9075, 9088, 9090, 9091, 9098, 9106, 9121, 9122, 9145, 9172, 9173 y 9174. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a la expresión, comillas, en forma absoluta, contenida en el artículo 9, inciso 2 de la Ley 21.226. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con el auto acordado sobre vista de causas de este tribunal, certifico que se encuentra sesionando por vía remota el Pleno del Tribunal Constitucional con su integración completa de señoras y señores ministros. La norma impugnada en las 15 causas que corresponden a la tabla ordinaria del día de hoy guarda relación con la disposición ya anunciada contenida en el inciso 2 del artículo 9 de la Ley 21.226. La parte que se impugna la regla establece la exigencia de imposibilidad absoluta para alegar la solicitud de suspensión de la vista de la causa o de la audiencia de juicio oral en procedimientos penales según sea el caso. Las gestiones pendientes correspondientes a estas causas se guardan relación con procesos penales que se siguen contra los actores por diversos simples delitos y crímenes ante los tribunales de juicio oral en lo penal de las ciudades de Castro, Antofagasta, Calama, Quillota, Arica, Antofagasta, Chillán, Punta Arenas y ante el cuarto y séptimo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago. En todos los casos, habiéndose realizado la pertinente audiencia de preparación de juicio oral y derivados los antecedentes a los tribunales de juicio oral en lo penal competentes para la realización de la audiencia de juicio oral, la audiencia en sí fue suspendida a la espera de la resolución de estos requerimientos de inaplicabilidad. La excepción de estas 15 causas corresponde al rol 9062, número 2 de tabla, en que el proceso penal no fue suspendido y está a esta fecha certificada la ejecutoria el día 3 de octubre del presente año. En relación a los conflictos de constitucionalidad que señalan los actores por la aplicación de esta norma en dichos procesos penales, estos se estructuran en 3 capítulos. En el primero señalan los actores que se vulnera la disposición del artículo 19, número 3, inciso 6 de la Carta Fundamental, en tanto las dificultades prácticas, señalan los requerentes, que implican la realización de un juicio oral penal no presencial, altera la calidad de la información de prueba que se pretende incorporar a un juicio. Y en la medida que se deja fuera la inmediación que es propia de un juicio oral, a consecuencia de esta norma impugnada que obliga a realizar el juicio en estas circunstancias, el acusado se ve expuesto necesariamente a un juicio de menor calidad. En segundo término, se alega vulneración a la disposición del artículo 19, número 3, inciso 2 de la Constitución, en cuanto la regla cuestionada posiciona a todos los acusados en una situación de indefensión sin la debida compañía y asesoramiento de su abogado, cuestión imprescindible para poner al acusado en posición de hacer valer sus planteamientos de forma efectiva. La norma, explican, solo posibilita suspender audiencias de juicio oral en casos limitantes que cercenan el derecho a defensa, pero de forma radical, elevando con ello el estándar para solicitar la suspensión hasta el punto que, explican los actores, derechamente se debe enfrentar una imposibilidad física para su ejercicio. Y en tercer capítulo, alegan también vulneración al artículo 19, numeral 2 de la Carta Fundamental. Refieren que de todas las vulneraciones al derecho de defensa y al debido proceso identificadas con anterioridad en los previos capítulos de inconstitucionalidad que se alegan, los requerentes en todos los casos se enfrentan a un enjuiciamiento en desventaja respecto de cualquier otro acusado que tenga la oportunidad de realizar su juicio de forma presencial, estableciéndose con ello una diferencia arbitraria que no obedece a ningún tipo de parámetro objetivo para efectos de su establecimiento. En consecuencia, en todos los casos, se solicita sea acogida la declaración de inaplicabilidad de la regla ya anunciada contenida en el artículo 9, inciso 2 de la Ley 21.226. Confiriéndose en todos los casos traslado de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las partes de todas las gestiones pendientes, el Ministerio Público evacúa traslado solicitando el rechazo de los requerimientos en los siguientes términos. Expone que la regla cuestionada regula específicamente la posibilidad de requerir la postergación de la vista de una causa
o de una audiencia en los procedimientos que se encuentren pendientes ante Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, alegando algún impedimento generado por la crisis sanitaria y cuando se trate de procedimientos en que hubiera personas que se encuentren privadas de libertad. Y en estos casos no viene a alegarse en sede constitucional un impedimento generado más bien por calamidad pública o por la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19. La norma impugnada, así explica el persecutor penal público, no tiene vinculación con la realización o no de un juicio por vía remota, sino con la aparición de impedimentos generados por la crisis sanitaria que vive el país actualmente, es decir, impedimentos actuales y no futuros o teóricos como aquellos que se hacen valer en todos estos requerimientos. De suerte que incluso de declararse la inaplicabilidad de la regla que se solicita, no variaría, explica el Ministerio Público, necesariamente la cuestión relacionada con los juicios virtuales. De esta forma, explica, el juicio oral sigue estando sujeto al eventual control de recursos de nulidad que las defensas puedan plantear, según sea el caso, ante la Corte Suprema o ante las Cortes de Apelaciones competentes. Y sin perjuicio de ello, expone el persecutor penal público, frente a la existencia de impedimentos efectivamente generados por la crisis sanitaria, la regla impugnada es una regla común establecida para todos los intervinientes de los procesos penales y no únicamente para los imputados o sus defensas, de suerte que corren iguales términos para todos quienes tengan intereses reconocidos por la ley en el proceso penal. Finaliza señalando en todos sus traslados que esta regla tampoco clausura todos los otros mecanismos establecidos por el proceso penal y por el Código Procesal Penal para atender al debido cuidado de las garantías y derechos, los que de todas formas siguen vigentes y sin alteraciones, solicitando en consecuencia el rechazo de los requerimientos. ¿Es cuanto se puede relatar, señora presidenta? Gracias. Por la Defensoría Penal Pública, requerente en todas las causas y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Claudio Fierro. Muchas gracias, señora presidenta. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, la Defensa Penal Pública en todas las causas solicita se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 9 del inciso segundo de la ley 21.226. Ha sido bastante completa la relación, excelentísimo tribunal, por lo tanto me detendré solamente en los puntos más centrales a juicio nuestro. Fundamentalmente el que dice relación con que, y entendiendo, ¿cierto?, que el sistema judicial haya tenido desde el inicio de esta crisis sanitaria la intención de continuar el funcionamiento, entendemos que eso debe valorarse positivamente, aunque ello no puede pasar a costa del sacrificio de las garantías del debido proceso, como lo hemos señalado en estos 3 capítulos donde solicitamos esta inconstitucionalidad. Y por cierto, el tema central que nosotros estamos sosteniendo se vincula con los conceptos de tutela judicial efectiva y el derecho a defensa, conceptos diferentes por cuanto el primero comprende tanto el derecho a defensa como el debido proceso y este último concebido como un derecho humano irrenunciable y tiene por objeto la celebración de un racional y justo juicio. De esta manera, en el caso concreto, cabe deducir si el juicio remoto en el contexto judicial actual y en el contexto de un juicio oral en lo penal cumple con los principios básicos de un juicio racional y justo, como son la oralidad, inmediatez y publicidad. Por lo tanto, en consonancia con lo anterior, excelentísimo tribunal, nos parece que es bastante decisivo el carácter de esta norma que está siendo impugnada por su constitucionalidad y es un hecho indiscutido que la realización de un juicio por videoconferencia acarrea dificultades para el ejercicio pleno de los derechos de los acusados y las acusadas. Respecto a la tutela judicial, la exigencia de una defensa técnica, mecanismo fundamental para garantizar una relativa igualdad entre los intervinientes en el proceso penal, es un imperativo fundamental para la correcta defensa del imputado y la obtención de una decisión que sea absolutamente legítima, tal como lo disponen, ¿cierto?, haciendo este control de legalidad, nuestro Código Procesal Penal, nuestra Constitución y, por cierto, también nuestros tratados internacionales que regulan la materia, fundamentalmente la Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, el derecho a que el imputado cuente con una defensa eficaz es también una forma de compensación entre los contradictores y se materializa normativamente en el artículo 102 del Código Procesal Penal al obligar al juez de garantía a velar porque una eventual autodefensa no obste su eficacia e incluso a declarar abandonar la defensa si ésta no alcanza el estándar adecuado. Por otro lado, excelentísimo tribunal, también nos parece que es importante este derecho a un juicio oral y público, el derecho a un principio de inmediación, donde impone que solo puede fallarse conforme a las impresiones personales que el juez o juezas tengan, ¿verdad?, del acusado y de los medios de prueba que expongan los intervinientes, excluyéndose tanto la mediación de intervinientes como de mecanismos que se interpongan entre el tribunal y el objeto de conocimiento con que se forma su convicción. Esto ha sido ya latamente desarrollado por una maciza línea jurisprudencial también de la Sala Penal de la excelentísima Corte Suprema, por ejemplo, los pronunciamientos
10.246 del año 2013 y mismo año 2866. Y por otro lado también el derecho a un juicio controvertido. Nosotros no nos hemos opuesto a juicios colaborativos, en ningún caso. Son muchos los juicios colaborativos que se están haciendo hoy día, se han hecho durante todo este periodo, pero nosotros lo que sí cuestionamos son estos juicios controvertidos donde la contradictoriedad legítimamente en un debido proceso acusatorio se ha diferenciado efectivamente estos juicios colaborativos y donde evidentemente generan un problema para la defensa. La realización de un juicio oral en las condiciones señaladas no es capaz de asegurar la plenitud del derecho de defensa, como lo hemos señalado, y esto es claramente entendible si se comprende la dinámica propia de un juicio oral en que tanto intervinientes como testigos, peritos, etcétera, evacúan en un periodo muy breve una abrumadora cantidad de información. Y esa información debe ser controlada constantemente por el defensor o defensora que está al lado, o debería estar al lado de su defendido o defendida. Por lo tanto, en muchas ocasiones, la veracidad de esta información vertida o la posibilidad de exponer un hecho o circunstancia diversa a la que el juicio se manifiesta depende de la posibilidad del contacto constante, libre y privado entre el acusado y su defensor. Por lo tanto, esta audiencia, efectivamente, como ya señalábamos, ¿cierto?, traen algún tipo de trastorno a este derecho que está consagrado legal, constitucional y convencionalmente. Por último, ya con esto voy terminando, excelentísimo tribunal, quiero hacerme cargo de una construcción argumentativa donde se recogen los mismos argumentos, pero también en sede de la excelentísima Sala Penal de la Corte Suprema, porque si bien ha sido unos votos disidentes, evidentemente recogen nuestra argumentación y entiende la disidencia que tales garantías que han sido denunciadas también en esta sede constitucional, tienen por objeto equilibrar la situación de los imputados en la persecución penal, de modo que se vuelve un requisito imperativo el que la audiencia se realice de modo presencial. Además, se han vinculado en estos votos disidentes los estudios del Centro de Estudios el Centro de Estudios de Justicia de la América, CEJA, dependiente de la Organización de Estado Americano, donde se señala, ¿cierto?, que no se trata, por lo mismo, de sacrificar garantías en área del derecho a la salud, o en el extremo opuesto se ha señalado, comprometer la validez en caso de que el procedimiento se verifique a todo evento, sacrificando en parte, por ejemplo, el derecho a la defensa u otra garantía. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, las conclusiones de la que arriba esta defensa, y con esto terminamos, es que el Código Procesal Penal es elaborado bajo un influjo de una comprensión exigente del principio de inmediación. El principio de contradicción se ve puesto en jaque cuando se realizan juicios en forma remota al involucrar serios límites para el ejercicio, por ejemplo, del contraexamen. Estos denominados juicios Zoom presentan problemas para el cumplimiento a diversas normas del Código Procesal Penal, fundamentalmente para el derecho que tiene la defensa a controlar la prueba de cargo. Y dada la ausencia de consagración legal en estos juicios en línea, la eventual conformidad del imputado en orden a someterse a un juicio bajo dicha modalidad no permite en ningún caso atribuirle validez, porque efectivamente no existe una observación directa y clara en torno a estos principios de contradictoriedad, oralidad y publicidad. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, frente a todos estos argumentos, nuestra petición, y también frente a nuestro informe en derecho que hemos acompañado oportunamente, donde también respaldan nuestra tesis, es que solicitamos que en cada una de estas causas se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 9 de la ley 21.226. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Gracias a usted. Por el Ministerio Público, en todas las causas, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Pablo Campos. Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia, alego por el Ministerio Público con la finalidad de que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad que viene asignado con el rol 9062 y que la nómina de esta vista conjunta figura con el número 2. Respecto de los demás requerimientos contemplados en esta vista conjunta, no nos hemos anunciado para alegar, ya que considerando lo anunciado por este excelentísimo tribunal en orden al acogimiento de otros previos requerimientos en relación a este mismo precepto legal, pedimos en consecuencia que se resuelvan conforme a derecho, más aún considerando que aún en el evento en que se elimine del precepto legal la frase en forma absoluta, siguen plenamente vigentes las facultades de los tribunales del fondo para velar por el cumplimiento de las garantías de cada uno de los intervinientes del proceso penal en caso que se decida llevar a efecto una audiencia de juicio oral de forma remota o por la vía de videoconferencia, de acuerdo a lo que establece el artículo 10 de la misma ley 21.226.
Y para pedir el rechazo de este requerimiento asignado por el número 9062, hago presente que en este caso ya no existe una gestión pendiente, tal como lo ha señalado el señor relator, puesto que se dictó sentencia definitiva el día 28 de agosto de 2020, se condenó al requerente como autor del delito de robo con intimidación, con una pena de 5 años de internación en régimen cerrado con un plan de intervención individual. Respecto de esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de nulidad en el que no reclamó ninguno de estos aspectos, y este recurso fue rechazado a su vez por la Corte de Apelaciones de Antofagasta el día 1 de octubre en curso. Y así se certificó en definitiva por el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal que la sentencia se encontraba firme y ejecutoriada. Y tan extinguida esta gestión pendiente que era en definitiva este juicio oral que se iba a celebrar el día 11 de agosto, que incluso ya se aprobó el plan de intervención individual respecto de Kevin Cortés Varas, y se encuentra cumpliendo esta condena en el Centro de Régimen Cerrado dependiente del Sename en Antofagasta. Esta parte, al evacuar los respectivos traslados tanto de admisibilidad como de fondo, hizo presente esta situación. Sin embargo, el procedimiento llegó de todos modos a esta etapa en la cual no nos cabe más que hacer presente que no resulta de ninguna manera posible que esta acción pueda ser acogida, en tanto esta exigencia de que exista una gestión pendiente aparece ya en el artículo 93, número 6 de la Carta Fundamental. Se exige luego perentoriamente en el inciso 11 del mismo artículo, e incluso se trata de una situación que obsta a la admisibilidad de un requerimiento de acuerdo al artículo 84, número 3 de la Ley Orgánica de este excelentísimo tribunal. Por lo tanto, ello constituye un obstáculo insalvable para su acogimiento. Entonces, en estas condiciones que acabo de señalar, sus señorías, cabe legítimamente preguntarse cuál es la razón para intentar este requerimiento en esas condiciones y para mantenerlo. Si en el juicio oral la defensa no reclamó de ninguna manera de lo que se plantea en este requerimiento, se le dieron todas las facilidades al defensor, incluso proporcionándole una sala contigua para que pudiera conferenciar con su representado si así lo estima necesario. Es un caso además donde la prueba resulta muy concreta y muy prístina, puesto que es una detención en flagrancia de este robo con intimidación y los dos individuos fueron sorprendidos portando las especies sustraídas en su poder. Y ahí se ve que por otra parte en el recurso de nulidad tampoco se plantea ningún reclamo en relación a esta situación. La única conclusión, sus señorías, es que aquí hay una estrategia dilatoria que está totalmente desconectada de este caso concreto y que es incompatible por lo demás con la acción de inaplicabilidad, razón por la cual solicitamos que se rechace este requerimiento en particular. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? Tiene la palabra el ministro Aróstica. Sí, al abogado de la Defensoría Penal Pública que se haga cargo de los argumentos sostenidos por el Ministerio Público en esta causa ROL 9062 brevemente, si hay o no sentencia ejecutoriada desde octubre de este año. Tiene la palabra el abogado Fierro. Gracias, presidenta. Señor ministro, efectivamente, de acuerdo a los antecedentes que nosotros manejamos y nos llegan esta semana, había sentencia ejecutoria, ya no obtuvimos, ¿cierto?, toda la tramitación en forma oportuna por parte del tribunal, pero solamente recordar que frente a la situación de tratarse de un adolescente, evidentemente existe una mayor flexibilidad en los procedimientos y en la fase de ejecución, donde evidentemente en otras situaciones, no como esta, pero parecidas, frente a otro tipo de situaciones, hemos podido revertir sentencias de carácter ejecutorial a partir de recursos de revisión. Por lo tanto, siempre queda abierta la posibilidad de poder revertir situaciones cuando estamos en presencia de sujetos vinculados con la ley 20.084. Eso, señor ministro. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿alguna pregunta adicional? Tiene la palabra el ministro Letelier. Gracias. Al abogado Campo. Abogado, por su intermedio, presidenta, ¿está suspendida la causa o no? La 9062, por nosotros, por este tribunal. Señoría, sí, respondiendo a su consulta, cuando se admitió trámite, se suspendió el procedimiento, solamente hasta el momento en que fuera, hasta el control de admisibilidad. Una vez que se llevó a cabo el control de admisibilidad, se levantó la suspensión. Lo que ocurrió
en la práctica fue que el día 11 de agosto, para el cual estaba programado este juicio oral, se llevó a cabo el juicio oral. El requerimiento se había presentado el día 5 de agosto. Y el juicio oral se llevó a cabo, partió a las 8:30 de la mañana y concluyó, por ser una prueba tan concreta y un hecho tan prístino, concluyó el juicio oral un poco antes, minutos antes de las 2 de la tarde. En la tarde de ese mismo día le llegó al tribunal oral el decreto y la notificación de suspensión del procedimiento. Por lo tanto, ya se había llevado a cabo el juicio oral. Se había incluso comunicado el veredicto de condena. Luego de eso, en esas condiciones, el tribunal decidió alzar la suspensión del procedimiento. Por eso que siguió posteriormente su curso con este recurso de nulidad, donde la defensa más bien cuestiona la imposición de una pena en la cuantía que se le asignó, alegando falta de fundamento por el artículo 374, letra E del Código Procesal Penal, sin referirse a cuestionamientos en relación a la forma en que se llevó a cabo el juicio oral. Y en virtud de eso también, posteriormente, la Corte de Apelación de Antofagasta, el 1 de octubre, dicta la sentencia rechazando el recurso de nulidad, y en esas condiciones que ya Kevin Cortés Varas se encuentra ya cumpliendo esta condena en el Centro de Régimen Cerrado de Antofagasta. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿alguna otra pregunta? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista conjunta de estas causas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, señorías. Hasta luego.